Ya. Kevin. Ahora, ¿dónde está mi presentación? Ayer era 10, ¿no? Sí, ingeniero. Sí, tendría que estar aquí. Cálculo de temperatura, cálculo y diseño de presentación óptima, proceso productivo. ¿Dónde está mi producción? ¿Producción de qué? Producción de... Ah, vamos a chequear aquí. No estoy pudiendo encontrar. Ah, ya. Uno de estos va a ser. Hola, Iber. Hola, Iber, buen día. Ya vamos a empezar, pero no estoy pudiendo encontrar la presentación. Implementación industrial. Producción de... producción de cerveza. ¿Dónde está producción de vinos? Ya, a ver. Importar, por si acaso. Escritorio. Producción. Esta no es la diapositiva con la que estamos trabajando, pero no importa. Vamos a ir a otro lado. Importar. Voy a ir a documentos. Datos. Grano. Bebidas alcohólicas. Aquí está. Aquí, ahora sí. Ah, no. No, 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 no. No. Ay, ay. Ya, ahora sí. Ahora sí, estamos aquí. Entonces, bueno, buenos días. Vamos a empezar nuestra clase. ¿Ven la pantalla y me escuchan? Hola. Sí, Se oye bien. Se ve y se escucha. Ya, muy bien. Entonces, después de haber hecho en el caso del vino, de los mostos de vino tinto, hemos sulfitado y con más los orujos, la piel, la pepita y todo hemos traído los fermentadores. Y también el caso del vino blanco, lo que hemos hecho es, después de sulfitar, hemos enfriado, hemos hecho descube o defangado, hemos centrifugado para separar diferentes tipos de mosto yema,
mosto de prensa media y finalmente los orujos, ¿no? Entonces, en recipientes diferentes podemos llevar adelante la fermentación. Pero cuando uno está trabajando en una bodega, ¿no?, grande, entonces, ¿qué hace? El mosto yema lo utiliza para vino, el resto lo lleva a Singani, porque lo que queremos en el Singani es que haya muchos aromas, y en la piel, en la pulpa están los aromas, entonces no los llevamos a la producción de Singani. Eso es lo que hacemos en una bodega grande. Entonces, del mosto yema, buen vino. Del mosto mediano, estoy hablando de los blancos, ¿no? De la prensa media y además de la piel de la pepita a un lado, llevamos para hacer Singani, ¿no? Lo primero que podemos observar es, en el caso de los fermentadores, una diferencia, ¿verdad? Ustedes observan que el fermentador que tenemos aquí es muy diferente al de la cerveza. ¿En qué se diferencia? Ustedes, si ven rápidamente, ¿qué me pueden decir? Que de forma, estos fermentadores, ¿qué pueden observar de diferente al de la cerveza? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo era el de la cerveza? No se acuerdan. Cónicos, muy bien. Muy bien. Muy bien, entonces eran fermentadores cónicos, ¿no? Aquí no son cónicos, ¿no? ¿Y saben por qué? Por lo siguiente, ¿no? En la cerveza, todos los precipitados, las lías, las levaduras, siempre va a venir abajo. Y yo voy a poder retirar, hacer el trasiego directamente de los recipientes cónicos, abriendo la llave o cerrando la llave, ¿no? Entre tanto, cuando yo ponga el mosto aquí, cuando se ponga el mosto, van a existir en el fermentador, va a haber una parte, aquí arriba se va a suspender. ¿Qué se va a suspender? Se va a suspender. Aquí arriba entonces se va a suspender todo lo que es la piel, las pepitas y los orujos. Esto se va a llamar sombrero. Y aquí va a estar el jugo bastante claro. Aquí. Hasta aquí vamos a tener jugo claro. Y en esta parte de abajo, ¿no?, hasta aquí prácticamente, ¿no? Un poco más, ¿sí? Ahí vamos a tener jugo claro. Y aquí vamos a tener las lías y fangos y precipitados. Entonces tenemos tres partes en las que vamos a tener el producto, ¿no? Esto que se llama, he dicho, sombrero. Se llama entonces esto sombrero. El sombrero. Esto que corresponde a la solución hidroalcohólica, o sea, a medida que va pasando el tiempo, se va incrementando la cantidad de compuestos metabólicos primarios y secundarios. Yo le voy a llamar simplemente solución hidroalcohólica. Un tanto claro, ¿no? A medida que va fermentando, terminando la fermentación, se va a hacer más claro. Hidroalcohólica. Y esto aquí va a ser simplemente lías. Lías, ese es de levadura, ¿no? Fangos precipitados. Muy bien. Entonces, luego del centrifugado, el mosto pasa a los tanques de fermentación. Estamos hablando del mosto para vino blanco, ¿no? Pero también igual el tinto va a pasar al fermentador. Pasa a los tanques de fermentación. Estos tanques son de temperatura, vienen enchaquetados, temperatura controlada, y hay fermentadores que está todo automatizado, el lavado, el enjuague, está la inertización, todo automatizado, ¿no? Esos fermentadores cuestan un montón. Aquí nosotros nos conformamos con tener un tanque de acero inoxidable con su respectiva chaqueta, y a veces no necesariamente ponemos con chaqueta, sino que podemos tener sistemas de enfriamiento común para varios fermentadores. Puede ser un serpentín que voy a introducir, ¿no? En el serpentín voy a meter agua fría y va a salir agua caliente. Entonces, ¿no?, cuando está caliente el mosto, yo tengo que controlar que la temperatura de fermentación esté entre 18 y 20. Esa es la temperatura óptima
de fermentación en este caso. Entonces, donde se agrega un poco de bentonita para facilitar la clarificación ¿no? Por el arrastre de las macromoléculas de proteínas, taninos, fosfatos para satisfacer las necesidades nutricionales de las levaduras y proporcionales factores de crecimiento. O sea, se pone algunas veces esto, pero yo no aconsejo nunca que se ponga bentonita, porque se quitan los aromas, se quitan los compuestos fenólicos, que son más bien las sustancias más aconsejables que estén presentes en el vino. Para elaborar vino tinto, el mosto se deja en contacto con el ollejo, las semillas y todo, ¿no? Que se va a suspender a la parte del sombrero. La fermentación realizada por las levaduras que transforman el azúcar, pues hay dos cosas que van a ocurrir durante la fermentación. Ya saben que la fermentación se define como la interacción de quiénes, la interacción de las levaduras con los diferentes constituyentes del mosto. Pero en una fermentación vínica existen dos cosas muy importantes. Uno es la biotransformación de los componentes del mosto en metabolitos primarios y secundarios. Eso ya hemos dicho, ¿no? Siguiendo rutas metabólicas que se dan en serie y en paralelo. Sin embargo, también hay otra cosa que va a ocurrir aquí, y eso se llama maceración, extracción. Así como estamos macerando frutas, aquí entra también la pulpa como tal, las pepitas, el ollejo, la piel, entra en principio con el mismo jugo, pero a medida que va pasando el tiempo, va aumentando la solución hidroalcohólica. Va a llegar en este caso hasta 11 grados Gourmet, 12 grados Gourmet, y va a extraer a todo lo que es constituyentes del orujo, de la piel, etcétera, ¿no? Y para que esa maceración, esa extracción por maceración se lleve adelante en condiciones adecuadas, es necesario que nosotros dispongamos de unos agitadores, a veces son manuales, ¿no? Unos agitadores un tanto especiales, ¿no? Porque, a ver, no necesariamente son agitados, no son agitadores, sino son más bien, aquí va a estar aquí va a estar o sea, la tapa o la boca del fermentador, que no va a estar tapado mientras ocurre la fermentación primaria. Desde esa entrada, ¿no? Que es generalmente grande, puede entrar un hombre perfectamente, entonces se introduce un agitador. Este agitador no es más que un tubo de acero inoxidable. Este es un tubo de acero inoxidable. Y este tubo de acero inoxidable lo que tiene es, aquí abajo tiene una plancha, una planchita tiene, ¿eh? Entonces la planchita listo, así más o menos, ¿no? Entonces es un agitador, una planchita. ¿Qué hago yo con este tubo de acero inoxidable? Lo que yo hago con este tubo de acero inoxidable es agarrar esto, introducir el sombrero para poner en contacto con la solución. Esto lo voy a hacer periódicamente, todos los días voy a hacer, por lo menos 2 veces al día. Voy a agarrar y, esto se llama bazuquear, se llama en la bodega. Se agarra del vástago y se mete con la plancha el sombrero hasta que esté en contacto con la solución hidroalcohólica. Se saca, se mete, se saca. O sea, la idea no es que se airee, la idea es que se sumerja todo el sombrero en la solución hidroalcohólica para que la extracción sea perfecta, ¿no? Muchas veces esto es circular, esta planchita, y tiene huecos, ¿no? Entonces es una circunferencia la base es una circunferencia, y esa circunferencia, a ver qué formas, pues, perdón.
Formas. Estoy hoy día un poco tonto. Venga, entonces, de color. Entonces, esto es una planchita de acero inoxidable que va a tener, como les dije, va a tener una, va a tener un vástago, también de un tubo, ya así, ya. Este tubo entonces va a estar bien pegado a esto y esta plancha tiene una serie de perforaciones, muchas perforaciones, bastante gruesas, ¿no? Para que pueda entrar, salir el líquido y bañar el líquido, ¿no? Entra por ahí el líquido y los orucos son introducidos al fondo. Entonces así tenemos esta planchita. Yo he visto esto extrañamente. Una vez visitamos, porque la policía nos pidió que visitáramos nuestros campos que tenemos en el Chapare, de la Universidad Mayor de San Simón. Y ahí visitamos en los terrenos que tenemos, en la selva misma, visitamos estas fábricas de cocaína. Y logré ver que este agitadorcito, ellos lo tenían como una herramienta principal, porque antiguamente pisaban, hoy no, la coca lo que hacen es moler, llevar a un recipiente con un solvente orgánico y hidróxido sodio, cambian el pH, ¿no? Un solvente, ponen la coca molida y con estito entran, o sea, se entra adentro y empiezan con la mano, ¿no? Introducen, sacan, para macerar. Y esto se han copiado de aquí, por si acaso, ¿no? De cómo hacemos la extracción de los orujos, todo, del sombrero del vino hacia el fondo, ¿no? Entonces, con este tipo de equipitos, a veces de esta forma, a veces de esta otra forma. ¿Me han entendido? Sí, sí. Aquí van a caer los precipitados poco a poco. Entonces, repito, hay dos objetivos durante la maceración. Uno es que los diferentes constituyentes del mosto sufran una biotransformación con enzimas de la levadura en metabolitos principales y secundarios. Ese es un objetivo. El otro objetivo, ¿no?, es que los extractos aromáticos, los componentes aromáticos, fenólicos, los componentes, inclusive, de otros constituyentes orgánicos, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando hablamos de componentes aromáticos, yo hablo de qué compuestos principales del aroma se encuentran en el mosto de uva, en la piel principalmente. Son terpenos, terpendioles, como citral, como geraniol, como alfapinenos, ¿no? Entonces, todo ese conjunto de polialcoholes que están presentes aquí tienen que ser extraídos por una solución hidroalcohólica. Por ello que vamos a hacer todos los días esta operación de bazuquear, introducir el sombrero a la solución, Y sobre todo, más aún, no al principio no, porque este es agua, ¿no? El jugo tiene agua. Pero al cabo del día siguiente, pasado 2 días, 3 días, ya es alcohol. Y el quinto, séptimo día va a haber 11 a 12% de alcohol, es cuando mejor extrae, ¿no? Recuerden que el principio químico es semejante, se disuelve el semejante. Los componentes aromáticos, compuestos fenólicos y demás compuestos orgánicos son extraídos por el alcohol. Ustedes, como nadie, ahora están viendo ese hecho al hacer el licor, ¿no?
Entonces, la fermentación realizada por las levaduras que transforman el azúcar del mosto en alcohol, en alcohol del vino, por un lado. Por otro lado, la maceración, en donde el jugo de uva o mosto estará en contacto con las partes sólidas del grano, como el ollejo, la semilla, que aportarán el color y los taninos y los compuestos aromáticos de los que he hablado, los compuestos terpénicos, terpendioles, ¿no? Al futuro vino. Vamos a ir extrayendo. Esos son los dos objetivos. El tiempo y la intensidad de este fenómeno dependerá del vino que se quiera obtener. O sea, ustedes están viendo que al cabo de 5 días ya estamos terminando la fermentación. En el caso de la cerveza, aquí también, 7 días, 5 a 7 días va a terminar. Pero yo lo voy a dejar por lo menos hasta el día 15, al día 12. ¿Por qué? Porque quiero que esté en contacto todo esto, ¿no? La fermentación puede ser muy vigorosa si la actividad es buena de las levaduras y puede que concluyas en 5 días. Pero eso no quiere decir, si nosotros nos los retiramos en ese momento y los separamos, hacemos el trasiego, va a salir un vino sin aromas, sin compuestos fenólicos. Entonces tenemos que dejar un tiempito, ¿no? Digamos, 3, 4, 5 días para que haya una buena extracción. Hay una buena extracción y tampoco podemos dejar mucho tiempo con las líes y los fangos, porque estas líes y fangos le van a incorporar malos olores, no solamente en este caso, también en la cerveza le van a dar olor a chicha. Por tanto, ninguno de nosotros, o sea, a menos que no se haya fermentado, ninguno debemos dejar al 5.º día ya vamos a llevar con todo fermentado. El 7.º día lo que tenemos que hacer es separar las líes y fangos de abajo, separamos, trasegamos, trasiego tenemos que hacer, cerveza. En este caso he dicho más tiempo, porque aquí hay maceración. 15 días voy a separar y voy a llevar a la segunda fermentación. ¿Me han entendido? Hola, ¿me han entendido? ¿No? ¿Me han entendido? ¿Cómo es? ¿Sí? ¿Sí me han entendido? Sí, se entiende. Sí, Ya. se escucha y se entiende, ingeniero. ¿Cómo se hace la separación? ¿Cómo se hace la separación de líes y fangos? Eso vamos a explicar en el momento oportuno, ¿no? A ver, ya tenemos más experiencia en fermentación y yo les voy a hacer algunas preguntas y ustedes me van a responder, ¿ya? Por favor, respóndanme. Tipos de fermentación. Yo voy a preguntar, me van a decir simplemente corresponde a la cerveza, corresponde al vino, corresponde a la sidra, ¿no? Yo voy a leer entonces estos tipos de fermentación a manera de repaso, ¿no? Fermentación convencional dirigida por especies de la flora epifítica seleccionadas por la acción antiséptica del sulfuroso. ¿Han escuchado, no? Fermentación convencional dirigida por especies de la flora epifítica seleccionados por la acción antiséptica del SO2. Fermentación vínica, fermentación de cerveza. Fermentación vínica. Fermentación vínica. Vínica. Sí. Vínica, ingeniero. ¿Quién conduce la fermentación? ¿Quién conduce la fermentación? La flora epifítica. Seleccionada por la acción antiséptica del sulfuroso. ¿Quién lo ha seleccionado? Porque en la flora epifítica también están las bacterias, levaduras de primera fase. ¿Quién ha seleccionado? El sulfuroso. ¿No? Venga, esta otra. Fermentación convencional dirigida por una especie del género Saccharomyces y la flora epifítica sembrada sobre mosto sulfitado. Vínica, cerveza, ¿qué es? Aquí estamos sembrando. Es decir, Cerveza. Cerveza. De la cerveza. Pero no suficiente cerveza. Fermentación ¿Sulfitado? convencional dirigida por especies del género Saccharomyces y la flora epifítica. O sea, nosotros tenemos que cuidar que ni por casualidad ingrese la flora epifítica a la cerveza. No. Tampoco el mosto estaba sulfitado. La cerveza no usamos sulfuroso. Esto sigue siendo vínica, pero para uvas hemos dicho que son pobres en nutrientes. O sea, para uvas, esto hacen en el Brasil, hacen, dije, en el continente australiano, donde los suelos no son buenos y la uva solita no va a poder microorganismos suficientes porque es pobre. Como es pobre, no han ido las levaduras. Tenemos que ponerle levadura y tenemos que sulfitar. Eso es. Entonces, para mostos
pobres, en regiones de suelos muy pobres también, ¿no? A ver, fermentación múltiple, secuencial, ida por una asociación binaria o ternaria de levaduras, seleccionadas y sembradas sobre mosto débilmente sulfitado. O sea, yo voy a sembrar, ¿no? ¿Ya? ¿Qué voy a sembrar? Una asociación binaria o ternaria de levaduras sobre mosto débilmente sulfitado, ya no 300 ni 200, de 80 a 100, 80 partes por millón nada más. Entonces voy a agarrar, por ejemplo, por decirles algo, he seleccionado y aislado una levadura que se llama Cloaquera piculata, otra levadura Tocospora rosei y otra levadura Saccharomyces ellipsoideus. Y esta asociación ternaria está multiplicando por separado Cloaquera piculata, por separado Tocospora rosei y por separado Saccharomyces ellipsoideus, voy a sembrar sobre mosto estéril, sobre mosto débilmente sulfitado. Esto también es para vinos, ¿no? Solo es para vinos especiales donde yo voy a garantizar, porque una fermentación, ¿qué les digo? Una fermentación natural, en una fermentación natural estarían presentes las levaduras de primera fase, de segunda fase. Entonces, vamos a respetar esa riqueza de la flora microbiana, ¿ya?, que tiene la uva. Vamos a dejar que estén presentes, más bien, lo vamos a garantizar sembrando. Le vamos a sembrar esta levadura de segunda fase y esta de tercera fase, individualmente. Y así vamos a obtener, primero esto voy a multiplicar por separado, esto por separado, y ya a tiempo de poner pie de cuba se llama. Los fermentadores también se llaman, aquí en bodega se llaman cubas, y entonces se pone pie de cuba. Y entonces, esta pie de cuba es fermentación múltiple. Lo van a hacer muchas levaduras, dirigida por una asociación binaria o ternaria de levaduras seleccionadas y sembradas sobre mosto débilmente sulfitado. No quiere decir que aquí no hay flora epifítica, está la flora epifítica, ¿no? Porque aquí en vinos yo no puedo esterilizar ni tratar térmicamente, ni por casualidad. ¿Por qué? Porque si yo trato térmicamente, los aromas y demás componentes se me van a ir, se va a desnaturalizar, etc. Entonces, no puedo tratar a las frutas, a los jugos de frutas, no se puede tratar térmicamente hasta la esterilidad. Máximo podemos subir la temperatura a 60, 70, un tiempo y bajamos. Pero máximo. Y en el caso de vinos, no se llega para nada a esas temperaturas. Entonces, ¿con qué hacemos en la cerveza hicimos con la cocción la esterilización? Aquí estamos haciendo con el sulfuroso, pero en este caso he puesto muy poco, porque estoy poniendo masivamente estas tres levaduras masivamente para que en la fermentación se impongan estos. En un 80% va a estar dirigido por estas levaduras, y en un 20% seguramente por la flora epifítica, ¿no? Presente en el mosto. Es esa fermentación múltiple secuencial que se realiza para vinos muy especiales. Dije, dos bodegas hay en Europa que hacen este tipo de procedimiento, ¿no? Álvarez y Díaz de la Ribera del Duero en Valladolid, y otra que está en Alemania, ¿no? Hay un investigador llamado Dietrich, es el que lleva adelante en Alemania, y en España es el doctor Íñigo, ¿no?, el que lleva adelante estas fermentaciones. Tuvo la suerte de que un gran empresario le diga: Íñigo, te voy a dar, tú dime si debo darte 40 millones de dólares o 100 millones de dólares, pero que tus sueños sean realidad. Producime un vino como tú quisieras, tú tanto tiempo que te has dedicado, amigo, yo he hecho dinero en ese tiempo y quiero que tú materialices tus sueños. Y entonces han hecho esa bodega de Álvarez y Díaz, donde se fabrican unos vinos Mantel Blanco y Mantel Nuevo. Son sobre vinos de la Ribera del Duero, ¿no?, sobre uvas Viura, Jerez, y otra uva que utilizan es Verdejo, ¿no? Entonces las uvas que utilizan ellos, las variedades son Verdejo, Viura, Jerez.
y sobre eso siembran esto y obtienen unos vinos de excelente calidad. Casi cada año ellos son los que ganan y ganan y ganan los premios. El nivel de sulfuroso es casi obligado para Europa ir bajando, bajando, bajando. ¿Por qué? Porque es un químico que te va a dañar. Entonces, pero ¿cómo puedes bajar? Solo garantizando que haya presencia masiva de microorganismos. Y estas cosas son de alta tecnología, entonces, ¿no? Entonces, yo tuve la suerte de ser alumno de Íñigo y pasar precisamente por esta bodega de Álvarez y Díaz, ¿no? Y también trabajar sobre la clarificación, sobre la resistencia, ¿no? ¿Qué tan resistentes son estos a las bacterias lácticas, a las bacterias acéticas? Trabajos que están reflejados en mis investigaciones. Entonces, sobre esos vinos que se obtienen en esa bodega. Fermentación ecológica múltiple secuencial. Escuchen bien, fermentación ecológica múltiple secuencial dirigida por una asociación de levaduras localmente seleccionadas y sembradas sobre mosto orgánico débilmente sulfitado. O sea, el mosto igual está débilmente sulfitado, de 50 a 80, débilmente sulfitado. Recuerden que el sulfitar débilmente, y si tú no haces las acciones bien, primero, con alta asepsia, por un lado, y por otro lado, garantizando microorganismos que actúen rápidamente, se sobrepongan a la flora epifítica, estamos arriesgando completamente nuestra producción. O sea, el no poner sulfuroso en las cantidades debidas, poner 50, 80 o 100, es correr ese riesgo. Pero, si tú tienes esto, sembrar masivamente esto, estás garantizando que haya un buen vino, sin aditivos, ¿no? La fermentación ecológica, entonces, por un lado, quita a todo químico que se puede poner al vino, por un lado. Y por otro lado, la uva tiene que ser una uva orgánica. ¿Qué significa? Que no tiene que tener en su producción, no tiene que tener fertilizantes químicos, no debe existir, ¿no? No deben fumigarse las uvas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay unas condiciones para que la uva sea orgánica. Esta uva orgánica es transformado en mosto y se siembra sobre este mosto, o primero se pone de pie de cuba, una selección, digamos, una asociación ternaria o cuaternaria de levaduras. Esta vez, estas levaduras tienen que ser aisladas, seleccionadas de una fermentación espontánea de esa uva en esa misma región. Esta fermentación nosotros hicimos en San Pedro. ¿Qué hicimos? Agarramos uvas, fermentamos espontáneamente y de ahí hemos aislado levaduras de primera fase, levaduras de segunda fase y levaduras de tercera fase. Hemos hecho una asociación de levaduras de segunda y de tercera, nada más que de segunda y de tercera. Entonces, levaduras de la región, que ni siquiera tenían nombre porque no habíamos hecho la clasificación, pero habíamos hecho la selección porque sus productos eran buenos. Y puesto a fermentar, indudablemente nos salió un Singani extraordinario. Hemos comparado que ellos utilizan, en el caso del Singani siempre, como no se va a sulfitar, en el caso del Singani el mosto no se sulfita, estás obligado a ponerle levaduras. ¿Para qué? Para que estas levaduras, en la lucha por el sustrato limitante, se impongan sobre la flora epifítica. Entonces, menos mal, el dueño era muy progresista, ¿no? Y además estaba muy contento de la asesoría que prestaba allí. Entonces me dio la oportunidad de producir estos vinos, estos Singanis en San Pedro. Y obviamente que ganamos varios concursos en Estados Unidos y en Japón, ¿no? Y eso nos abrió buenas posibilidades. Sin embargo, en el Japón, en la ciudad donde ganamos y estuvimos exportando, hubo un problema de un tsunami, algo que realmente devastó todo el pueblo y nosotros ya no podíamos enviar a esa región del Japón, ¿no? Nos cerró un poco el mercado. Pero con Estados Unidos andábamos bien y otros países, y en eso es que nosotros buscamos, les dije, dónde más, porque ya nos faltaba uva, dónde más podíamos producir moscatel de Alejandría. Entonces optó por Mendoza. En Mendoza se producía este moscatel, no era de la misma calidad, de allí se traía
ya el destilado, directamente el destilado. ¿A dónde? Hasta Camargo, ¿no? Y como para no ir a Mendoza es que abrimos esta posibilidad en Mairana, ¿no? En Mairana entonces se sembró más o menos 100, ¿cuántos? Sí, casi unas 200 a 300 hectáreas, ¿no? Pero ahí, lamentablemente, esta uva que estaba sembrado para producir Singani, fue vendido directamente porque las frutas dieron, ¿no? Maduraron para fines de noviembre y diciembre. Y en ese momento la caja costaba 50, cuando la caja tú lo puedes comprar de moscatel en Tarija en esa época en $25. $25, podíamos comprar entonces la cantidad que queríamos en Tarija nada más. Y en Santa Cruz eso se vendía en esa época por ser pruebas en $50. Es así como ellos se dedicaron no solamente a la producción de vinos, entonces empezaron a la exportación, todo de uva, después de estos nectarines, y donde nos fue mal, y ahí es donde cayó la empresa, ¿no? Prácticamente hasta quebrar, es cuando se ha producido frutillas. Y las frutillas, bueno, yo no estuve ya, no he ido, lamentablemente no trabajé ya en Mairana, porque pasé a ser decano y me dediqué de lleno a la facultad y ya no logré ser asesor de ellos en la parte microbiana. Y ellos tuvieron grandes problemas de crecimiento de mohos en el transcurso del viaje, se incumplieron compromisos, las cantidades de frutilla que se chorrearon por un ataque con un moho, entonces ya en los contenedores en el viaje, hizo que la empresa en muy poco tiempo se venga abajo, ¿no? Pero también coincidió con que en ese momento estuvimos entrando a la recesión económica, ¿no? Entonces, antes de ese momento, antes de ese instante, los sueldos en San Pedro eran pues exorbitantes. La gente que trabajaba en San Pedro era realmente gente maravillada, ¿no? Con decirles que el gerente general ganaba $20,000 al mes, ¿no? El gerente general le seguía al gerente de producción. San Pedro, $15,000 mes. Y cuando les decía los asesoramientos, etcétera, ellos pues realmente hasta me pagaban más de lo que les decía, ¿no? Entonces, ¿por qué así era en ese momento? Y esos sueldos no bajaron cuando hubo la recesión económica, han seguido pagando. Por un lado les ha ido mal en el TAP, y entonces Singani San Pedro se vino a la quiebra, ¿no? Por si acaso, el dueño de eso era el dueño de Tajivos, de los Tajivos de Santa Cruz, Carlos Calvo. Entonces, era una persona muy próspera y actualmente también sigue, obviamente, ¿no? Pero esto quebró. Tal es así que algunos fermentadores inclusive se los compró Guavirá. Pero entonces, en esa época hicimos esta fermentación múltiple secuencial ecológica, porque habíamos aislado, seleccionado. Un año hicimos el aislamiento, la selección de levaduras. El siguiente año hicimos las pruebas y la producción ya con las levaduras. Hicimos degustaciones, y en todas las degustaciones que hemos hecho, hemos ganado siempre con las levaduras seleccionadas que ni nombre tenían. Hicimos, esto va a ser en segunda, esta va a ser MP1, MP2, MP3, va a ser nuestras levaduras, y comparábamos con lo que utilizábamos. Utilizaba Saccharomyces bayanos, nada que ver el Singani, nada que ver. Entonces mejoramos aún mucho más. Esto les cuento como anécdota, por un lado, pero al mismo tiempo quiero decirles que hay, como les dije, hay solamente 2 bodegas en el mundo, uno que está en Alemania y otro que está en España, que hacen esta fermentación ecológica múltiple secuencial, que demanda primero mucha microbiología, ¿no? Y mucha tecnología también, ¿no? Fermentación R4 múltiple secuencial dirigida por una asociación de levaduras seleccionadas por la acción antiséptica del grado alcohólico. Esta fermentación, cuando uno trabaja, aprende. Esto es lo que aprendí en San Pedro. Yo aprendí esto en San Pedro. ¿Para qué es? También para Singani. ¿En qué consiste la fermentación R4 múltiple secuencial dirigida por una asociación de levaduras seleccionadas por la acción antiséptica del grado alcohólico? ¿Qué hacemos? Entonces lo que vamos a hacer es tener
un recipiente, no sé dónde hemos puesto nuestro dibujito, ya, un recipiente donde voy a poner unas uvas, buenas uvas, ¿no? Seleccionadas. Entonces voy a tener un recipiente ahí. En este recipiente, por supuesto que este recipiente no es muy grande, es un recipiente, digamos, de 1.500 o de 500 litros a 1.000 litros. Entonces, en este recipiente se pone uva prensada, ¿no? Uva prensada hasta sus 2/3, ¿no? Pero sin ponerle nada más, o sea, no se pone nada. Eso sí, hay que ajustar la concentración de azúcares inicial, la concentración de azúcares inicial va a ser 12 grados Beaumet. 12 grados Beaumet. Eso lo voy a medir bien. Generalmente esta uva va a tener 10, 11 o 12, pero si no tiene 12 voy a añadir azúcar, jarabe. Cuando tienes que añadir azúcar a todas estas cosas, jarabe es permitido, pero además indicando que es glucosa y fructosa, no jarabe de sacarosa. Está prohibido, por norma está prohibido poner sacarosa. Puedes poner glucosa y fructosa, lo que te obliga a hidrolizar, como hemos hecho en el caso del licor, ¿no? Entonces, estos 12 grados Beaumet de azúcar, primero has puesto mosto bien depurado, pero respetando todo, su ollejo, sus pepitas, su piel, todo. Solamente mosto donde hemos roto el grano. Si acaso se ha partido de una uva, tampoco, digamos, no tienes que estar lavando nada. La idea es que queremos de su flora epifítica sacar levaduras. Entonces, cuando yo fermente este probable vino, cuando se fermente este vino, me va a dar un grado alcohólico de ¿cuánto? Me va a dar un grado alcohólico de 12 grados, Gay-Lussac. Muy bien, entonces voy a dejar fermentar, y voy a medir su grado alcohólico. Entonces la idea es que cuando la concentración de azúcares ha disminuido hasta 4 grados Beaumet, y por tanto ya ha fermentado ¿cuánto? 8. Entonces, voy a comprobar que el grado alcohólico del fermentado aquí es 8 grados Gay-Lussac. Y si mido sus azúcares, va a ser 4 grados Beaumet. Entonces, ¿qué ha pasado entonces? Ha fermentado espontáneamente, no le he puesto sulfuroso, ni levadura, nada. Entonces, aquí lo que ha ocurrido es una fermentación múltiple por las levaduras de primera fase, seguramente también han intervenido las bacterias un poco, y al cabo de los 5 días estoy con esto, ¿no? Con esta 4 grados Beaumet y 8 grados Gay-Lussac. A los 4 días, 5 días yo voy midiendo, hasta que he llegado a eso. Entonces, aquí hay levaduras, pero como el grado alcohólico es 8, han muerto las de primera. Muchas bacterias también ya no hay. Primera han muerto. Las de segunda, digamos, un 50%. Segunda tengo 50%, y tercera fase, Saccharomyces, ha quedado aquí. Y esto me sirve de pie de cuba. ¿Cómo es esto del pie de cuba? ¿No? Luego te explico. Entonces, esto va a servir de pie de cuba. Entonces, aquí lo que he hecho es tener levadura que he seleccionado del ambiente, no he puesto nada, sino que del ambiente ha venido y he seleccionado. Fermentación R4, porque tiene 4 grados Beaumet de azúcar. Múltiple y secuencial, dirigida por una asociación de levaduras. Aquí están las levaduras que me van a servir de inóculo, que me van a servir de pie de cuba, ¿no? Seleccionadas por la acción antiséptica del grado alcohólico. ¿Con qué es seleccionado? Con el grado alcohólico 8 grados Gay-Lussac. Los que no resisten están atrás. Los que resisten sí me van a servir para que esto yo lleve a un gran fermentador y fermente uvas sin que tenga que estar buscando levaduras, nada. Entonces, esto se hace también para Singani, ¿no? Para Singani, porque en Singani no se sulfita. ¿Y por qué no se sulfita? Porque el vino sulfitamos para que tenga larga vida. En el caso del Singani vamos a hacer la segunda fermentación y le vamos a llevar a destilación. En menos de 30 días no tengo por qué poner sulfuroso, porque entre otras cosas en el destilado el sulfuroso, el combinado y el no combinado va a salir.
Y cuando salga, cuando quiera tomar ese Singani, lo primero que voy a sentir es un golpe en la nariz, porque es irritante el sulfuroso. Va a irritar mi mucosa nasal, por tanto no lo voy a tomar fácilmente, por consiguiente no voy a poner sulfuroso, pero sí quiero que no esté contaminado ni haya fermentación ni láctica ni acética. ¿Cómo consigo? Con una siembra masiva de levaduras, bien de tercera fase o seleccionadas de esta forma también, ¿no? Muy bien, esto es que hacían alguna vez allí, y yo tuve la oportunidad, ellos me plantearon, muchas veces nos sale bien esto, ¿qué estamos haciendo desde el punto de vista microbiológico? Ese era el problema. Y yo he explicado cómo desde el punto de vista microbiológico estaban seleccionando levaduras de tercera y de segunda, y entonces hemos mejorado también esta técnica, pero ninguna otra técnica nos superó a esto. Entonces nos quedamos con esto. Pero hemos pasado peripecias, por decirles algo. Como yo iba de vez en cuando, entonces aquí lo que pasa, o sea, no de vez en cuando, o sea, hacía un mes, 2 meses y después dejaba en fermentación y ellos me avisaban cómo estaba yendo. Y un día me dice, hemos sacado de tus levaduras que has seleccionado, tal, aquí hemos fermentado tantos fermentadores. Los fermentadores son por si acaso de 50.000 y de 100.000. Entonces hemos hecho 2 fermentadores de 100.000 litros, 100.000 litros como prueba. Resulta que hemos hecho el primer destilado, hemos sacado, todavía no hemos hecho el trasiego y no hay aromas como que tú nos presentaste. Claro, entonces, ¿qué estaba pasando? Que estas levaduras fermentaban muy deprisa, ellos lo sacaban antes de que haya la extracción, la maceración, y por supuesto que no salían aromas, pues. Yo les decía, pucha, preocupado, les decía, los aromas están ahí, no es que no los me he traído, ni mucho menos, ni se le han comido las levaduras, ni mucho menos, están ahí, lo que pasa es que hay que dejar más tiempo en la extracción. ¿Qué tanto más? Pues por lo menos 10 días dejen, van a ver que vamos a recuperar aromas. Pero tampoco había problemas porque después hacíamos segunda fermentación de la que voy a explicar. Muy bien, entonces aquí hay varias levaduras de primera fase, levaduras de segunda fase, levaduras de tercera, que se pueden combinar. Por supuesto que esto se trae de bancos de levadura, a menos que tú hayas hecho el aislamiento y la selección. En la etapa aerobia, hay una cuarta etapa aerobia, se pueden utilizar las levaduras de Saccharomyces beticus, Chericensis, Montuliensis, para hacer ya crianza biológica. Entonces, estas levaduras me sirven para hacer crianza biológica. Todo esto, entonces, había sido para vinos y sidras, porque estamos trabajando siempre sobre flora epifítica, y sulfitando fuertemente, sulfitando débilmente y añadiendo algo, dependiendo para qué, añadiendo y no añadiendo levaduras, ¿no? Entonces, desde el punto de vista microbiológico, es bastante interesante, ¿no? Fermentación. El jugo parcialmente fermentado se pone en tanques de acero inoxidable para continuar su fermentación. Las condiciones de fermentación son, esto es muy importante, la temperatura se debe mantener entre 15 y 18 grados, o 18 y 20. La alta eficiencia del sistema permite solo un error más o menos 0,5 grados. O sea, cuando tienes un fermentador que tiene un control automatizado y además refrigeración automática, ¿no? El pH baja desde 4.8 hasta 3.2. Esto seguramente para Mendoza, para Argentina o para España. Nuestras uvas, por ser esos suelos bastante salinos, ¿no? Van a tener un pH de 5 y no van a bajar a 3.2, van a bajar a 3.8, entonces tienen un pH muy alto. ¿No? Eso es por la presencia de sales, ¿no? Pero eso nos ayuda a que esté bien. El tema es que la gente se sorprende, ¿no? Se dice, pues ya, no está bien este vino porque debe tener 3, debe tener 2.8 y tiene 3.5, ¿no? Se debe a la concentración saliendo de los suelos. La concentración de azúcares baja desde 12 grados Böhme hasta 3 gramos por litro. O sea, prácticamente hasta que hayan solamente pentosas y otros que no fermentan. Y muy poco de residuo de glucosa y fructosa. La acidez volátil alcanza desde 0 a 0,25. Esto es convencional. Yo apunto siempre de 0 a 0,25. Cuando me supera el 0,75, inmediatamente pienso que hay
fermentación láctica, perdón, fermentación acética, porque estamos hablando de acidez volátil. Hay presencia de bacterias. Entonces yo tengo que tomar medidas para que las bacterias del género Azotobacter aceti mueran. Va a ocurrir una enfermedad, se va a dar una enfermedad del vino, una enfermedad llamada picado acético. Esa es una enfermedad. Otra enfermedad es picado láctico, cuando han proliferado bacterias lácticas. Cuando se han proliferado y se han multiplicado bacterias lácticas, y eso me doy cuenta por la presencia de ácido L-láctico, ¿no? Entonces ya tengo yo sospechas de que hay bacterias del género láctico y que pueden torcer fácilmente con un picado láctico. Pero cuando la acidez volátil que se debe al ácido acético, lo normal que las levaduras sí producen, pero ¿en qué rangos? Desde 0 hasta 0,25 gramos por litro. Y cuando es de 0,25, perdón, de 0,50 a 0,75, ya es un poco preocupante, ¿no? Si pasa esto, con seguridad tengo bacterias del género Acetobacter, de la especie Acetobacter aceti. Tengo que tomar medidas, porque muy pronto mi vino va a sufrir una enfermedad llamado picado láctico, o picado acético, perdón, picado acético, picado láctico, picado acético, aislados son enfermedades del vino. Picado láctico, picado acético y aislado son enfermedades del vino. Aislado es que se me ha convertido, hay unas bacterias, increíble, hay unas bacterias que al vino lo van a convertir en, como si fuera aceite, como si fuera, cuando mire al microscopio altamente, voy a ver que se han producido finas, ¿no? Fibras, o sea, como que cabellos que están ahí, porque se han multiplicado unas bacterias muy complicadas, que son del género leuconosto, mesenteroides, etcétera, que producen este aislado. Este aislado entonces es producido por esas bacterias. Yo recuerdo bien, a mi lado un tesista trabajaba en aislar y estudiar a estas levaduras que producían el aislado del vino y cómo evitarlos, esa era su tarea. Y muchas veces, casualmente encontrábamos esa bacteria y algunas veces no. Lo teníamos aislado, sí. Pero aquí en Cochabamba hice una fermentación ¿de qué? De naranja, ¿no? Fermentamos naranja. Producto bastante interesante, pero cuando lo hemos dejado mucho tiempo, increíble la cantidad de bacterias del aislado que se desarrollaron sobre el mosto de la naranja. Me quedé así asombrado porque ese sustrato había sido, o sea, el fermentado de naranja, después de dejar mucho tiempo, da lugar a esta enfermedad, el aislado, ¿no? El grado alcohólico tiene que estar entonces entre 11 y 12 y el tiempo que debe tardar es 7 a 10 días la fermentación. Y la maceración, déjalo unos 5 días más, ¿no? Y después, no te olvides, entre 14, 13 días, trasiegas, porque si lo dejas más tiempo, las lías de las levaduras se rompen, y eso es para todo. Si le dejas a las levaduras o sea, dentro del fermentador, las lías se rompen. Del centro de la levadura salen olores desagradables. La chicha no se separa oportunamente y por eso tiene ese olor, ¿no? Nada agradable. Entonces hay que hacer el trasiego oportuno, ¿no? ¿Cuándo se hace el trasiego oportuno? La fermentación va a ser entre 5 y 7 días, digamos. Eso yo voy a ver porque se ha clarificado el mosto. Yo voy a ver porque en el fermentador esa parte central va a estar muy clarita. Y cuando no he clarificado, todavía digo, no está claro, no acabó la fermentación. Pero cuando se ha clarificado, acabó la fermentación. Dejo unos 2 o 3 días más y ven, hago el trasiego. Trasiego entonces. Este trasiego lo voy a explicar aquí a ver, muy rápido para trasiego, lo vamos a explicar. Esto vamos a utilizarlo como fermentadorcito. Ya está.
Está. Entonces, en el fermentador les dije que teníamos una zona aquí, donde va a estar por debajo, va a estar las lies y fangos, ¿no? Yo voy a observar, dije que esta parte ¿no? Esté completamente clarito, ¿no? Y eso es fácil de ver, como el fermentador no vas a poder ver, porque el fermentador es de acero inoxidable, no es transparente, ¿no? No sé si han fijado ustedes, aquí había una entrada de hombre, se dice, una tapa hermética, ¿no? Una tapa hermética enorme por donde se va las lias y fangos y demás se va a retirar, por si acaso en fermentadores grandes. Por esta tapa, por esta tapa entran las personas y sacan y miran el fermentador todo cuando está vacío, ¿no? Entonces aquí tengo esto. Y también tengo una especie de grifo, aquí prácticamente un grifo voy a tener, ¿no? Un tubo bastante grueso. A ver, aquí voy a tener un tubo grueso. Una válvula aquí. ¿No? Pileta se llama pileta, entonces aquí voy a tener una válvula. Y aquí voy a tener un tubo. Aquí voy a tener un tubo que voy a poder accionar de aquí. Un tubo que va a estar así, que se va a accionar. Ya está. Entonces, ¿yo qué hago con este tubo? Con este tubo lo que voy a hacer es retirar la parte, hacer el defangado. En el caso de la cerveza era facilito. Abríamos el tanque, perdón, abríamos la válvula Claisen de aquí abajo y sacábamos todo el nuestro que queríamos, ¿no? Las borras que queríamos. Entonces, aquí, en este caso, este tubo está abierto. Voy a abrir esta llave y con una bomba voy a succionar y voy a llevar a segunda fermentación, una vez que ha terminado la fermentación. Pero esto tiene que, ¿cuándo me doy cuenta que está clarito aquí? Nada, como esto está hasta aquí, abro este grifo y saco con un vaso y miro ahí cómo está de claro. Si está muy clarito, ya terminó la fermentación, porque este tubo me lo permite. Pero este tubo tiene una articulación. Cuando estoy haciendo el defangado, esto va a ir bajando, 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 bajando. Yo voy a mover. Esto va a bajar, 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 bajar. Y el tubo también va bajando hasta ponerse casi al tope de esto. De esa manera, he sacado todo el líquido claro y aquí el sombrero, este era el sombrero, recuerden, sombrero que estaba constituido de orujos y demás, se ha puesto en contacto prácticamente con las lías y los fangos. En eso consiste entonces que la separación y la precipitación. Entonces, cuando yo separe todo esto, lo he llevado a segunda fermentación. Este sombrero, estas lías y fangos, aún tiene piel, pepitas y tiene orujos que no han acabado totalmente de ser extraídos. Entonces, sobre esto se vuelve a poner agua y azúcar. Entonces, se añade. ¿Qué se añade? Se va a añadir, al terminar la fermentación, jarabe. Jarabe con 20 grados Brix. O sea, 20 grados Brix cuando esto es más o menos 12 grados. Es 19.60 y tantos es un 12 grados Gourmet. Cuando fermente, esto va a dar 12 grados Gay-Lussac, por si acaso, ¿no? Esto equivale a cuánto he dicho, para que me dé 20 grados Brix, para que me dé, a ver, 12 por 1.64, es 12 multiplicado por 1.64, es la transformación que hacemos, ¿de qué? La transformación que hacemos de azúcar es alcohol, entonces he agarrado esto y le he convertido en azúcar. Entonces, ¿qué he hecho? He multiplicado nada más que 12 por 1.64, entonces
que es 1.64, 100 entre 61. Entonces, he multiplicado eso y me ha dado 19.68. ¿Qué es esto? 19.68 es los grados Brix que dan lugar a 12 exactamente. Con 20 voy a obtener un poquito más, en teoría, ¿no? Pero es 19.68 equivalen también a 12 grados Böhme. O sea, 12 grados Böhme es ¿cuántos grados Brix? Es 19.68 grados Brix. Con esto, ¿cuánto se obtiene? 12 grados Böhme. Entonces, ¿qué estoy poniendo aquí? He dicho que voy a preparar un jarabe con agua y azúcar, y jarabe simple, pero sin hervir, nada, jarabe simple, y voy a añadir, con 12 grados Böhme, voy a introducir aquí. Eso se llama chaptalización. 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 Nosotros chaptalizamos. Chaptalizas en España, en Italia, o en Francia, o en Chile, tal, te retiran el título porque no se puede añadir esto, no está prohibido. Pero en Bolivia nosotros hacemos esto principalmente para el Singani, ¿no? En el caso del vino también se hace. Entonces se llena. ¿Qué volumen vas a poner? El mismo volumen que tenías de uva. La primera fermentación, entonces, hemos sacado de aquí vino de pura uva y hemos llevado a ¿dónde? A maduración, a segunda fermentación. Y esto que hemos de poner me va a dar segunda fermentación. Segunda fermentación. O sea, ya, esto no es maduración, es fermentación, si quieren, fermentación 2. Fermentación, que no es primera fermentación ni segunda fermentación. Con esto, en su vez, es fermentación 2. 2, que quiere decir que ya no es sobre uva, sino es sobre jarabe. Con esto, ¿no? Con esto. Si es tinto, me va a dar con una coloración ya no muy intensa, va a ser, entonces, además va a tardar mucho tiempo, etcétera, ¿no? Va a tardar. ¿Por qué? Porque aquí ya no hay, no van a vivir de agua y azúcar las levaduras, ya no hay nutrientes. Y entonces, después de esto, otra vez, cuando acaba esta fermentación, se pone una tercera. Entonces, se hace 3 fermentaciones. Y se obtienen entonces 3 tipos de fermentado. Fermentado 1, fermentado 2, fermentado... Y destilados, eso va a darme a destilado 1, destilado 2, destilado 3. Y el Singani les dije que es una mezcla, un corte de los 3 tipos de destilado. Un corte es. Hay que saber hacer el corte y listo, ¿no? Entonces, entonces se chaptaliza, ¿no? Mi primer trabajo en las bodegas, mi primer trabajo ha sido cómo disminuir los tiempos. La segunda vez va a tardarte 2 meses. La tercera te va a tardar 3 meses. No va a poder reducir. Entonces, ellos utilizan nutrientes, extracto de levadura, sulfato de amonio, urea, etcétera, etcétera. Eso utilizaban, ¿no? Y su tiempo seguía muy largo. Entonces, con las 3 fermentaciones ya terminaban el año. Y no había tiempo para prepararlas, no había tiempo para recibir la siguiente vendimia. Entonces, yo ni bien llegó, ni bien me conocen en el Parlamento. Una vez Carlos Calvo me logró ubicar y me dijo, tengo este problema, ¿puedes resolver? Quiero que disminuyas tiempo. Cuando vi, yo dije, qué fácil la tarea, ¿no? Ya, el problema, les dije, ¿usted garantiza que va a bajar los tiempos? Sí. Si usted garantiza que va a bajar los tiempos, etcétera, entonces le vamos a pagar su trabajo. Si no disminuye tiempo, no le vamos a pagar su trabajo. Entonces yo lo vi eso como muy elemental, entonces lo bajé los tiempos. ¿A qué tiempo quieren que los baje? Así, ¿me entienden? Entonces, ¿qué hice? Conocía, como trabajaba también en el mundo de la cerveza, entonces lo que hice es calculé exactamente los nutrientes que necesitaba esta levadura y el mejor sustrato barato es malta. Entonces hice comprar malta, hice hacer la maceración de la malta y la cocción, o sea, prácticamente hice la maceración nada más, no había necesidad de cocción. Maceración, con macerar era suficiente. Malta entonces, ¿no? Malta. Listo. Calculé que para un fermentador de 50.000 litros, no me acuerdo si era 1,5 arrobas o 2 arrobas por ahí, 1 arroba de malta bien macerada, con su tiempo, temperatura, todo, ya está. Y el tiempo de 2 meses a 15 días nuevamente, y igual.
Hasta podemos hacer una cuarta fermentación. Yo no garantizo que saldrá, pero podemos hacer, eso sí, podemos hacer, ¿no? Entonces, les gustó mucho el trabajo y esto les ahorró mucho tiempo y también mucha, sobre todo, mucha materia prima, ¿no? Para que ustedes tengan una idea, estoy hablando de que por vender, por entonces, Singani, vendíamos más Singani que vino, ¿no? ¿Cuánto de Singani en el mes de diciembre, en el mes de enero, cuánto eran los ingresos mensuales? Estoy hablándoles de un ingreso mensual entre 4 y 5 millones de dólares. De eso estoy hablándoles. Los otros meses, menos, ¿me entienden? Menos. Entonces, cuando las materias primas están por el orden de 1 o 2 millones, ¿no? Las materias primas, 1 o 2, o sea, todo el proceso, etc. 1 o 2 millones si tienes estas ganancias, ¿no? Pero el tema es que cuando hicimos este trabajo, yo les logré rebajar casi a cuenta, nada más que a cuenta, $1 millón de dólares, ¿no? Trabajo tan simple, aparentemente, ¿no? O sea, pero el tema es que tienes que tener conocimiento. Puede ser trabajo tan simple, pero que nadie se da cuenta porque no están, son mundos diferentes, ni saben qué van a traer, etcétera, etcétera, ¿no? Yo lo que puedo hacer es fácilmente, aquí las gentes no se miran, ¿no? Entre los residuos de taquiña, de tal, me sirven para todo esto, me sirven. Esos residuos que has dejado, a mí me sirven para hacer una tremenda fermentación con segunda, tercera, en el caso de los vinos. Muy bien, entonces seguimos. Hay chaptalización también. Segunda fermentación, hemos dicho, no, todavía no. Estamos aquí en ¿dónde? En trasiego, ¿no? Muy rápido, entonces, ya hemos explicado todo eso. Por decantación se separan los ollejos, los fangos y las lías, ¿no? Los fangos y las lías, o heces de levaduras. A las lías se llaman heces de levadura. Muchas veces cuando finaliza la fermentación, el medio ha sido muy reductor. El medio, escucha bien, cuando finaliza la fermentación, el medio ha sido muy reductor. Por eso que tu cerveza está blanca. Cuando veas la manzana va a estar negra cuando entre y cuando salga va a estar blanco y el vino va a ser transparente, agua prácticamente. Y conviene eliminar ciertas sustancias producidas por esto. Por ejemplo, ácidos sulfídricos. A estos ácidos sulfídricos y demás se producen y le dan mal olor, ¿no? Se puede hacer entonces mediante el trasiego, se lo hace, o sea, la eliminación de estos gases y demás se hace mediante el trasiego, donde el vino se deja fluir, ¿no? De manera que tenga contacto con el oxígeno. Muy poquito, no hay que oxigenar para nada el vino. En transcurso, desde que entra la primera fermentación hasta que se embotella, hasta que tienes que tomar, hay que cuidar del oxígeno. Cuando solamente se oxigena, cuando tienes que tomar, el vino se toma, por lo menos 15 minutos antes, a 10, abres la botella del vino y sirves y es cuando tú agitas un poquito el vaso y en ese momento estás oxigenando. Hay necesidad de oxigenar antes de tomar, pero hasta que no se abra la botella hay que cuidar del oxígeno. Pero aquí es aconsejable porque estos gases tienen que ser eliminados, porque si no, a la larga me van a dar malos olores. Se puede hacer mediante el primer trasiego, es ahí donde estoy haciendo fluir el vino, de manera que tenga contacto con el oxígeno y de esa forma el vino vuelve a la normalidad. Luego de este primer trasiego se realiza el ajuste del SO2. No te olvides que si no cuidamos el nivel de SO2 entre 20 y 30, estás corriendo el riesgo de que toda tu producción sufra la enfermedad picado acético, picado láctico. Solo esto te garantiza de que esté protegido el vino. Controlamos entonces por lo menos cada 2 meses SO2, 20 a 30 en vinos secos y semisecos, y en dulces 40 a 50. Y se prepara para la clarificación, ¿no? Esta consiste en dejar el vino lo más limpio posible. Hoy en día, para proteger el vino de las oxidaciones, se cuenta con gases inertes, es lo que decía. Antiguamente se le agregaba clarificante al vino mediante una bomba centrífuga.
se remontaba, ¿no? Y mediante un volumen de vino clarificado. En esas experiencias se producía una incorporación de oxígeno, lo que daba lugar a las reacciones de oxidación. Hoy, por medio de gases inertes como el nitrógeno, se inertiza, entonces el espacio de cabeza se inertiza. Una vasija de 5.000 litros se puede homogeneizar mediante la inyección de este gas, ¿no? Bueno, entonces estas son técnicas que nosotros tenemos, nuestra propia técnica es con CO2 nosotros, ¿no? Con CO2 y tapando. A ver, esto quería explicar el siguiente, anterior, siguiente. En este siguiente, ¿no? Imagínense que esto es, imagínense que este es un fermentador secundario, donde voy a llevar la fermentación, ¿no? Entonces, el vino va a estar en sus 2/3 partes, ¿no? Cuando ya ha terminado la segunda fermentación, tengo que añadirle vino hasta que esté a tope y tapar bien, ¿no? Pero también hablé, antes de la fermentación hay que ponerle un pie de cuba. ¿Esto qué significa? A ver, dije fermentadores de 100.000, de 50.000. Ponle un fermentador de 100.000 litros. Si esperamos a llenar el fermentador con mosto, te va a llevar 2 días, un día. Cuando estoy diciendo 100.000 litros, ¿no? Aquí me olvidé una cosita. Tengo yo 100.000 litros de mosto o 100.000 litros de mosto, ¿está bien? No quiere decir que el vino va a ser 100.000. ¿Cuánto de levadura he de poner? Divido entre 100. 1.000 litros. Necesito 1.000 litros de levadura. ¿De acuerdo? 1.000 litros de levadura. 1.000 litros de levadura. Si es más, mejor. Ya saben que la levadura tiene entre 1 y 3%. 1.000 litros de levadura, de crema de levadura. Pero estos 100.000, un tráiler tiene 20, 40, 50, 60 toneladas. 60 toneladas. Estoy hablando de 60 toneladas, 60.000 kilos de uva. Que más o menos, si la densidad está por ahí, entonces estoy hablando de, para 100.000 litros necesitas, si es tu tráiler, si son trailers de 30, necesitas procesar 3 trailers, ¿me entiendes? Y 3 trailers, hacer la recepción, hacer el despalillado, el prensado, la sulfitación, llevar aquí, no es una tarea simple. Entonces, desde el momento en que has prensado, ya entraron en acción las levaduras. Y si le traes aquí y esperas a que llenare este fermentador de 100.000 litros, 3 días, en 3 días la flora epifítica ya ha fermentado, olvídate, ya ha fermentado, ya no vas a poder dirigir con nada. Entonces, ¿qué es necesario? Antes de poner el mosto, he de poner la levadura. Por eso se llama pie de cuba. Aquí voy a poner entonces, en el fermentador, que he puesto un pie de cuba. Si esta cuba, este fermentador, tiene 100.000, he puesto 1.000 litros. Y sobre esto voy llenando poco a poco, durante un día o 2 días, de manera tal que el uva que me entre, mosto que me entre, está fermentando, y las levaduras de la flora epifítica aún no han despertado, y estos están entrenados para devorar completamente el sustrato. Esa es la idea. Por eso se pone pie de cuba aquí. Me ponen entonces al principio la levadura. No es como en caso de la cerveza, donde bombeamos rápidamente, no es así, ¿no? O sea, además en segundos enfriamos y llevamos al fermentador, y en el fermentador ya estamos sembrando, ¿no? Pero aquí ponemos antes, por eso que es difícil de preparar, de prensar, de todo la uva. Entonces, para 100.000 litros, recuerden que yo necesito varios trailers de uva, varias toneladas, o sea, 100 toneladas de uva. Tengo que tener 100 toneladas de uva, y esas 100 toneladas ni con tu bomba bombeas en el momento. Tardas 2 días, tardas en llenar una cuba. Muy bien. Por eso entonces pone un pie de cuba. ¿Algo más quería decir? Sí, estoy pensando decirles algo y se me va olvidando. ¿Qué es lo que quería decirles? Ya. Por si acaso, el rendimiento es así. Cuando nosotros queremos obtener 1.000 litros, tenemos que tomar en cuenta de que 1.000 litros de vino terminado, se obtiene
a partir de 1.400 kilos de uva. 1.450, 1.300, depende del rendimiento en jugo. Pero para 1.000 litros de vino no es que estoy partiendo de 1.000 kilos de uva, no, 1.400. Porque estos 400 son los orujos, los fangos que se van a separar, ¿no? Entonces, 1.000 litros de vino he de poder sacar de 1.400. Esto en cuanto al rendimiento. ¿A dónde se sulfita? Al mosto, ¿no? ¿Qué se controla para que tenga 20 partes por millón? El vino. Muy bien. Luego, entonces, después de haber hecho el trasiego, ¿de dónde llevamos? A la segunda fermentación. Aquí yo tengo 5 objetivos. 5 objetivos. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 objetivos. ¿Cuáles? Nosotros hemos llamado en la cerveza maduración, ¿no? Segunda fermentación o maduración. Aquí también, segunda fermentación o maduración. Pero cuando estamos produciendo sin eso no se llama segunda fermentación o maduración, se llama estabilización. Estabilización. La segunda fermentación o maduración tiene como objetivos: 1, agotar los azúcares residuales por la acción de las levaduras residuales. O sea, hay azúcares que no han fermentado. Yo tengo que seguir agotando por la actividad de las levaduras residuales para lograr la estabilidad microbiológica y coloidal del vino. Si no se agotan los azúcares, van a seguir las levaduras. Si se agotan los azúcares, las levaduras van a flocular y sedimentar, y cuando floculen y sedimenten, yo puedo hacer la clarificación coloidal del vino. Si no, no he de poder clarificar. Es como que me dirías: limpiame esta piscina. Claro, voy a limpiar la piscina si me sacas a los bañistas. Pero si no me sacas a los bañistas, no he de limpiar nunca la piscina. No he de poder precipitar, flocular la piscina. Lo mismo. ¿Voy a poder flocular, sedimentar todo, los fangos y demás? Sí y solo sí, no hay levaduras. Y para que no haya levaduras, tengo que agotar todos los azúcares. ¿Cómo lo hago? Con las levaduras residuales, ¿no? Ese es un primer objetivo, agotar los azúcares residuales. Segundo objetivo, en este tiempo, en esta etapa, se desarrolla la producción de metabolitos secundarios. Es aquí donde hay mayor producción, no estoy diciendo aquí solamente, mayor producción de metabolitos secundarios, que nosotros hemos agrupado de acuerdo al grupo funcional en polialcoholes, ésteres, alcoholes superiores, aldehídos, cetonas, ácidos orgánicos. Todo eso se produce en su mayor proporción en esta etapa, ¿no? Precisamente con estas levaduras residuales hay esterificación química, esterificación biológica en esta etapa. Luego, una vez que ya no hay levaduras, ya no hay azúcares, floculan y precipitan las levaduras por agotamiento del azúcar. Al finalizar, ¿no?, se logra la estabilización microbiológica. ¿Qué es estabilización? Que ya no hay prácticamente levaduras, nada microbiológicamente, ¿no?, salvo algo que voy a hacer en el siguiente objetivo, o en el subsiguiente objetivo. Como no hay levaduras, entonces el vino va a flocular, va a sedimentar. Floculación, precipitación de proteínas, de compuestos fenólicos. Aquí hay que los compuestos fenólicos presentes en el vino se dimerizan, se polimerizan, forman grandes moléculas de compuesto fenólico con centros positivos que atraen a las proteínas de alto peso molecular con centros negativos y forman centros positivos de los fenoles polimerizados y centros negativos de las proteínas. Se atraen electrostáticamente, forman un gran compuesto proteico fenólico que precipita. Este es el mecanismo de precipitación de turbios coloidales. Compuestos fenólicos y también precipitan polisacáridos de alto peso molecular, logrando la estabilidad coloidal. Aquí está el mecanismo que he explicado. El mecanismo de formación de turbios consiste en que los compuestos fenólicos se polimerizan, dimerizan, trimerizan, polimerizan. Un gran complejo fenólico con centros positivos. Presenta centros con carga positiva y atraen a las proteínas de alto peso molecular cargados negativamente, formando un complejo proteico fenólico de gran peso molecular que precipita. De la misma forma, los polisacáridos de alto peso molecular precipitan. Esos son los fangos que se van a... Entonces, aquí el vino ya está completamente, cada vez más clarito, casi transparente. ¿Me entienden?
súper transparente. Hay un quinto objetivo, aquí son 4, entonces no te olvides. Un objetivo siempre se inicia la redacción con un verbo, ¿no? Un verbo en acción. Agotar, desarrollar, agotar azúcares residuales, desarrollar la producción de metabolitos secundarios, flocular y sedimentar las levaduras, floculación y precipitación de turbios coloidales, ¿no? Que se forman en el vino cuando ya no hay levaduras. Quinto objetivo, fermentación maloláctica. Fermentación maloláctica. El quinto objetivo es la fermentación maloláctica. ¿Qué significa esto? No en nuestro país, en otros países europeos, ¿no? Francia, Bélgica, Holanda, Alemania y también en todos los sitios que hay mucho frío, ¿no? Necesitan hacer una fermentación maloláctica. Es decir, ¿por qué hay frío? Por el frío, ¿qué pasa? No hay buena temperatura y no hay buen sol, la uva no madura bien. Entonces, el embero, la maduración, el embero está bien. El embero, la maduración de las frutas, se lleva adelante muy bien con altas temperaturas y alta insolación. Cuando falta temperatura e insolación, las uvas permanecen verdes, las manzanas permanecen verdes, y por tanto, ¿esto qué significa? Porque durante la maduración, los ácidos se transforman en compuestos fenólicos y azúcares. Los ácidos, transformaciones bioquímicas durante el embero. Ácidos que se transforman en azúcares y compuestos fenólicos, ¿no? La uva verde no es de color negro. Es de color negro cuando ya se han formado los antocianos y antocianidinas a partir de los ácidos. Entonces, las uvas verdes no tienen mucho azúcar, no han logrado transformar todos sus ácidos. Entonces, hay una cantidad de ácidos bastante grande que está haciendo que el vino sea ácido. Entonces, en esta etapa, cuando vemos que la uva está verde, que la manzana está verde, entonces sabemos que tenemos que hacer esta fermentación. Aquí tenemos que hacer, y por tanto, tenemos que disminuir el nivel de sulfuroso para que hayan bacterias. Aquí sobrevivan bacterias. ¿Quiénes hacen esta fermentación? Fermentación maloláctica, las bacterias lácticas. FML significa fermentación maloláctica. El ácido málico se me transforma en ácido láctico. El ácido málico es un ácido fuerte, porque su pK del ácido es grande, mientras el pK del láctico es menor, es más débil. Entonces, disminuye la acidez cuando yo transformo un ácido fuerte en un ácido débil. Pero no solamente puede darse esto, también puede haber una fermentación maloalcohólica. Y la fermentación maloalcohólica, utilizando como fuente de azúcar al málico, es llevado adelante por determinadas levaduras. Fermentación FMLA, está más abajo. FMA. ¿Cuál es mejor? La FMA. Pero no siempre es posible. Entonces, cuando hay mucho málico, tiene que haber esto. En las sidras, obligado, porque la manzana tiene mucho málico y es obligado para desacidificar la sidra. Se realiza durante la segunda fermentación, la fermentación maloláctica, cuando las uvas de partida eran verdes, por tanto, tenían elevado contenido de ácido málico. Para disminuir este ácido, se realiza la fermentación maloláctica y la fermentación maloalcohólica. El ácido málico se transforma en ácido láctico por acción de las levaduras de los géneros Lactobacillus, de los géneros Streptococcus y Leuconostoc, ¿no? Pediococcus también, que naturalmente se encuentran adheridas al ollejo en la uva, y por ello que no tienes que sulfitar demasiado cuando tu uva era verde, cuando tu manzana era verde, para que no se mueran estos y te ayuden a desacidificar al vino. Entre los ácidos que tiene la uva se encuentra principalmente el tartárico, el málico y el cítrico, ¿no? Muy poquito. Este último desaparece rápidamente durante el proceso de fermentación alcohólica. Terminada la primera fermentación, hay algunas bacterias que suceden a las levaduras alcohólicas, efectuando lo que se conoce como la fermentación secundaria maloalcohólica, en la cual el ácido málico se transforma en ácido láctico. Este es de constitución suave, me refiero al láctico, ¿no?
y agradable, ni tan agradable, olor a pies, ¿no? El ácido tartárico, el más estable de los tres ácidos, pasa a formar el verdadero constituyente ácido del vino. Si le quito el málico, el verdadero constituyente va a ser el tartárico. Pero si es mucho, igual sigue siendo ácido. Yo tengo que desacidificar, quitarle el tartárico, eso más adelante, ¿no? Entonces, en esta segunda fermentación se realiza a 10 a 15 grados, se baja la temperatura, durante 30 días. El pH un poquito superior a 3, concentraciones bajas de SO2. Aquí a la concentración tienen que bajar bastante para permitir la fermentación maloláctica, porque de lo contrario el SO2 sigue impidiendo a las bacterias que habían sido necesarias en esta etapa cuando las uvas eran verdes. Entonces, ¿quiénes son expertos en esto? Los franceses. ¿Quiénes son los belgas? ¿Quiénes son? Todos los países donde no hay sol ni temperatura. Bolivia, Argentina, Chile todavía es un poco frío, ¿no? Argentina, Bolivia, nada que ver, no hacemos esto. No hay esto, las uvas son bien ricas porque tienen azúcar, tienen color, tienen todo, porque tenemos Sucre, Potosí, Tarija son sitios de alta insolación por altura, bastante insolación. Trasiego 2, termina eso y hacemos el trasiego. Al terminar la segunda fermentación o maduración, el vino se trasiega para eliminar las borras y lías por decantación con el objetivo de que el vino esté limpio y transparente, ¿no? De no estar claro se filtra en placas de celulosa. Lo vamos a filtrar desgrose. Terminado esto, inmediatamente vamos a pasar a la desacidificación o estabilización tartárica. Les dije que en Bolivia no habían estas técnicas y por eso le ponían ¿qué? Azúcar, y nos han acostumbrado que el vino es dulce. No, ahora hay técnicas para desacidificar. Siempre hubo, lo que pasa es que nosotros nunca hemos accedido a esa tecnología. Normalmente los vinos al terminar la maduración tienen una acidez muy elevada, normalmente, eso es lo correcto, lo normal. Acidez que está entre 6 y 7 gramos por litro. Los ácidos tienen su origen, ya saben, en la uva, tartárico, málico, cítrico y uránico, etc. La fermentación acética, la fermentación incorpora al acético, al láctico, al succínico, al málico, al citamálico, propiónico, butírico, los ácidos cetónicos que están dentro. Y la adición, le añadimos sulfuroso, le añadimos sórbico, le añadimos ascórbico y también algunas veces cítrico. Pues no te olvides. Yo te pregunto, ¿cuál es el origen de los ácidos en las bebidas? La materia prima, la uva, la manzana, ¿qué le pone? Tartárico, málico, cítrico, urónico. Estas proporciones cambian dependiendo de la fruta. El maracuyá tiene ¿qué? Cítrico y tartárico, málico nada, urónico tiene trazas, ¿no? ¿Qué tiene la piña? No tiene málico, tiene tartárico y cítrico. ¿Qué tiene la naranja? Cítrico y poco de tartárico. Durante la fermentación, ¿qué se añade? El acético, el succínico, el láctico, el málico, el citamálico, el propiónico, el butírico, ¿no? El fórmico, ¿no? Ácidos cetónicos que están dentro de las células. Y también se le añade ácidos, como por ejemplo, como antisépticos, antioxidantes, se le pone sulfurosos, ácido sórbico, ácido ascórbico, cítrico, etcétera, ¿no? Por adición, ¿no? Y finalmente también tienen su origen en la extracción. Los ácidos se van a ser extraídos de los barriles de roble. Hay ácidos cumáricos, paracumáricos, benzoicos, ácidos aromáticos, y son extraídos y son incorporados también al vino, ¿no? Entonces, ¿cuáles habían sido el origen de los ácidos? La materia prima, la fermentación, la adición y la conservación. ¿Cuántos? 4, ¿no? La materia prima, la fermentación 2, la adición 3 y la extracción. ¿De acuerdo o no de acuerdo? A ver, la Coca-Cola. ¿Qué ácidos tiene? Ácido fosfórico. ¿Le añadimos algunas cosas? Sí, le añadimos benzoico y demás. ¿Es conservado? No. Entonces, simplemente un ácido que le hemos puesto. ¿Y las bebidas tipo cítrica qué tienen? Simplemente ácido cítrico, ¿no?
Es importante conocer entonces, ¿por qué tengo que conocer? ¿Cómo voy a querer quitarle si no conozco a quién le voy a quitar? La desacidificación consiste en quitarle ácidos. ¿Cómo voy a quitarle si no conozco el origen, qué ácidos están presentes? Yo tengo que saber qué quiero quitarle y cómo quiero quitarle y por qué le voy a quitar. La desacidificación se realiza a ver, por tres métodos. La desacidificación se realiza por tres métodos. Y aquí viene el cuarto método, ¿de acuerdo? Cuatro métodos entonces. ¿Cuáles son los cuatro métodos? El primer método es físico y hay que precipitar las sales de tartratos y bitartratos de sodio y potasio. Entonces, por precipitación de cristales. ¿De qué? De tartratos y bitartratos de sodio y potasio. Eso es un método físico que hay necesidad de hacerlo, porque el mayoritario es tartárico y eso tengo que quitar. Y mientras no le quite, mi vino va a ser ácido. El método biológico, ya hemos dicho, el método biológico consiste en la fermentación maloalcohólica y la fermentación maloláctica y la fermentación maloalcohólica FMA. Hay un tercer método que es por neutralización con carbonato de sodio, ¿no? Solo se adiciona para quitarle 0,5 gramos. Si le pones más, lo estás haciendo, tu vino lo estás convirtiendo en salado. Y cuando tienes que añadir, además, no lo añades al vino, lo vas a inestabilizar el vino. Cuando ya te has dado cuenta que está verde tu uva, tu manzana, ponle antes de la fermentación. ¿Cuánto le vas a poner? El equivalente a quitarle 0,5 gramos de acidez. Pues haces la equivalencia química y le añades. Antes de la fermentación. Método de adición de azúcar, eso es. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. No teníamos esto, no sabíamos de esto. Esto sí hacíamos, ¿no? Añadirle carbonato de sodio, pero por eso también. Entonces, cuando empezaba a volverse medio salado, se inestabilizaba, tampoco se podía fácilmente esto. Entonces, más fácil que era ponerle azúcar. Y con azúcar les hemos acostumbrado, todos los que toman, les hemos hecho adquirir un gusto a dulce. Vino, ¿no? ¿Para qué se pone azúcar? Para enmascarar la acidez, ¿no? Con el gusto a dulce. El gusto ácido lo enmascaramos con el gusto dulce. Eso es, el gusto ácido lo enmascaramos con el gusto dulce. Venga, entonces vamos a chequear la hora, y me paso, si 10, estamos, sí, 15 minutitos más y listo, veo. Acabamos no estamos acabando ya, desacidificación o estabilización tartárica, ¿ya? Entonces, primero vamos a hacer el método 1, que es la precipitación tartárica. Para precipitar tartratos y bitartratos de sodio y potasio, se utilizan unos tanques enormes, ¿no? Llamados isotermos, donde voy a mantener una temperatura baja. ¿Ya? Estos isotermos, ¿no? Yo recuerdo en San Pedro, ¿cómo era su isotermo? Era para reírse. Claro, por entonces todavía no era ducho, ¿no? Todavía por entonces yo no estaba muy metido en las máquinas, ¿no? Llegué del doctorado y estaba muy bien preparado en todos los sistemas de fermentación, pero no estaba preparado todavía en máquinas. Hoy, si me dices andar, isotermo, etcétera, te propongo métodos extraordinariamente lindos, ¿no? Y hacemos nosotros todo esto, pero antes no. Entonces yo vi con mucha extrañeza, ¿cómo te diría? Claro, después de ver Álvarez y Díaz, que pucha, realmente es una bodega extraordinaria, construido con casi 100 millones de dólares. A ver, una planta, está bien, Singán y San Pedro, por si acaso, los ricos de Bolivia antes, ¿venían de dónde? De la producción de bebidas. El rico número uno era Fernández, papá de Johnny Fernández, ¿no? Ese era el rico número uno porque tenía todas las cervecerías. El rico número dos, por entonces era mi jefe, pues, Calvo. El rico número dos era Calvo. Calvo, que se ocupaba ¿de qué? De los Singán y San Pedro, tenía, o sea,
La sociedad agrícola Sajic tenía a su cargo, o sea, dependía de ellos, o de ellos era San Pedro, la bodega de San Pedro. De ellos era la destilería boliviana, con los que también he trabajado, la destilería boliviana. Y tenía tajivos, tenía otros emprendimientos riquísimos, tenían la plata que querían. El tercer rico era Goni Sánchez, oro era también. Hoy, el rico más grande ya no viene de las bebidas. ¿De dónde viene? De la industria del conocimiento. ¿Quién es el rico número uno de Bolivia? ¿Quién es el rico número uno de Bolivia? Es Marcelo Claure, ¿no? El presidente del Bolívar. La plata que tiene. ¿Qué vende? O sea, él produce vinos, produce bebidas, oro, no. Él no produce, no tiene industrias. Lo que él tiene es industria del conocimiento. Y industria del conocimiento están metidos con todo lo que es software, internet, todas esas cosas, ¿no? Rico número uno. Tiene más plata inclusive que el Beckham, caramba. No hace mucho ha regalado a los chicos del básquet, así, un poquito les regalado, pero les regalado pasajes al muchacho este que nos va a reforzar en básquet, le ha dado pasaje, vuelta, estadía, todo, ¿no? Pero es así, entonces, y les quiero decir, con todo eso que les digo, que era pues, o sea, realmente era interesante todo esto, ¿no? Entonces, su isotermo estuvimos hablando. ¿El isotermo en qué consistía? Era un tanque, ¿de qué? Era un tanque de cemento, ¿no? Hormigón, un tanque, una piscina. Y ese tanque de cemento estaba rodeado de plastoformo, una capa gruesa de plastoformo, láminas de plastoformo, ¿no? Y después estaba ladrillo, así. O sea, todo estaba, primero era hormigón, plastoformo, ladrillo, a todo alrededor, la base también, porque si no te vas a transferir frío a la tierra y eso es inagotable, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para mantener frío. Esta era su isotermo. Hoy no es así, no se fabrica así el isotermo. A nosotros me dices, fabricamos un isotermo y lo que te vamos a hacer es un tanque de acero inoxidable, obviamente caro, ¿no? Y ese tanque de acero inoxidable le vamos a poner otra plancha, también de acero más. El de adentro es un tanque, es una plancha gruesa, ¿no? Depende del volumen que me digas, va a ser de 1.5, 2 o 3 milímetros, y el de afuera va a ser de 1.5 milímetros. Este tanque, voy a dejar un espacio que he calculado exactamente, esto va a estar abierto, y le he de meter aquí poliuretano A y poliuretano B. O sea, se compra poliuretano líquido, me olvido de mi lápiz, ya. ¿Por qué está? Ya, no he tocado bien, ya. Entonces, poliuretano A, que es un líquido, que está como líquido, y mezclo con poliuretano B, mezclo y vierto aquí. Ni bien he puesto en contacto, aumenta su volumen 60 veces. Su volumen aumenta en 60 veces. El volumen se incrementa. De esta mezcla, su volumen, digamos que es 1 litro, de 1 litro voy a obtener 60 litros. Si pongo 10 litros, voy a obtener 600 litros, que lo voy a meter aquí, y se va a solidificar como si fuera un caucho. Y este es un aislante perfecto. Si en este momento yo les llevo a las bodegas, este es un cilindro, ¿no? Este isotermo es un cilindro. Es un cilindro. Este cilindro ya está revestido de plastoformo. ¿Ya? Hay bodegas que actualmente todavía tienen plastoformo, pero el plastoformo se vende con un cierto espesor, se vende en planchas. Entonces, estas planchas, una planchita de plastoformo así, de cierto espesor, el espesor es variable, tú lo puedes pedir espesor, pero te va a entregar en planchas.
estas planchas rectangulares los pones uno al otro, al otro, al otro, y todo eso amarran con unas pitas y unas, qué sé yo, pues ¿qué te diría? Con unos plásticos, un plástico. Primero pones el plastoformo y después plástico, y entonces este plastoformo te impide, ¿no? Pero si tú unes dos plastoformos, vas a tener hay una parte libre, y por ahí escapan las frigorías, y aquí tienes algo compacto. Actualmente para aislamiento se utiliza en cámaras, en esto, en todo, poliuretano, ¿no? Si tú quieres hacer una cámara para conservar frutas, digamos, tienes que aislar toda una habitación. Ya no tienes que hacer grandes sacrificios. Te compras, así como nos compramos un revestimiento cerámico, nos compramos revestimiento de poliuretano, A y B, ya directamente para pegar a la pared directamente, o sea, ya sólido, ¿no? En la Argentina hacen este poliuretano A más B, pero en sólido, ¿no? Eso para las cámaras frigoríficas. Para las cámaras frigoríficas en los mataderos, para las cámaras frigoríficas para conservar frutas, las cámaras frigoríficas para la fermentación de queso, etcétera, etcétera. Hay que revestir las paredes con poliuretano. Es tecnología nueva. Y nosotros manejamos, yo creo que somos los únicos en Bolivia que hacemos este tipo de cosas porque manejamos poliuretano. Muy bien, entonces, ese debe ser un isotermo, un recipiente completamente aislado, abajo y arriba, y ahí vamos a poner vino frío. Voy a agarrar el vino, lo voy a pasar por un intercambiador y lo voy a enfriar, pero quiero que se enfríe hasta la temperatura más baja. Entonces, si yo paso por un intercambiador, lo voy a hacer. Los intercambiadores también se fabrican, yo voy a poner aquí un intercambiador bastante largo, pero mejor es con placas, siempre es mejor con placa, ¿no? Placa, como en el caso de la leche, ¿no? Pero también podemos hacer no un intercambiador como estoy dibujando, claro, de tubo concéntrico, pero no es que voy a dejarlo toda la longitud del intercambiador en una longitud L, me va a salir pues 20 metros, 30 metros. Tampoco está enrollado, sino que este intercambiador está en cuadraditos, uno encima de otro, encima de otro, encima de otro. Entonces está apilado este intercambiador de cuadraditos, o sea, de tubo concéntrico, en un volumen de espacio, ocupando un espacio de 3 por 3, digamos, o 4 por 4, listo, ¿no? Entonces, pero es como que yo tuviera un intercambiador por aquí entre el vino a 20 o 18 grados, y por aquí quiero que el vino me salga ¿a cuánto? Puedo bajarle la temperatura del vino sin que se me congele. Si es un vino de 12, bajaría a menos 6 grados. O sea, estoy diciendo si el vino es de 12 grados Gay-Lussac, le bajaría a menos 6 grados, hasta menos 6 grados centígrados, sin que se congele, propiedades coligativas. Lo bajo lo más que puedo, ¿no? Digamos a menos 6. Aquí está diciendo eso, ¿no? ¿Para qué? Entonces, para la precipitación tartárica se utilizan tanques isotérmicos, ¿no? Donde vamos a poner el vino frío, ¿no? Aislados con poliuretanos. El vino se enfría hasta menos la mitad del grado alcohólico. El vino se enfría hasta menos la mitad del grado alcohólico. Hasta menos 6 si el grado alcohólico es 12. Hasta menos 5 si el grado alcohólico es 10. Hasta menos 5.5 si el grado alcohólico es 11. Con un intercambiador de tubos concéntricos o placas, mejor siempre es placas intercambiadoras. Luego se bombea, es decir, yo del tanque de segunda fermentación paso por el intercambiador y llevo al isotermo. Luego se bombea al tanque isotermo, para que el isotermo te va a mantener durante 15, 20 días, bajándole cuando mucho 1 grado a esta temperatura, donde se mantiene durante 20 a 30 días. ¿Y cuántos días? Depende cuánta acidez tiene y cómo está precipitando. Hay que hacer pruebas de índice de suavidad. 20 a 30 días hasta alcanzar la acidez correcta, que es de 4 a 5 gramos por litro. Depende cuánta acidez tenía, depende cómo está precipitando, etc., ¿no? Entonces, 20 a 30 días. Pero tampoco más, porque se mide, ¿qué se mide? Pues se mide un índice de suavidad. Aquí entonces se mide un índice de suavidad. ¿En qué consiste este índice de suavidad? El índice de suavidad es el grado alcohólico menos
la acidez, menos concentración de compuestos fenólicos, menos fenoles totales. Fenol total, ya está. A ver, por ejemplo, índice de suavidad para un vino tinto. Supongamos que el grado alcohólico es 12, 11.5 es casi lo más frecuente, 12. 11.5. Su acidez debe estar, he dicho, entre 4 y 5. Ponle que debe estar en 4.5, eso es lo óptimo. ¿Cuánto es la concentración de compuestos fenólicos en el vino tinto? Estoy hablando de 3.5 ¿a cuánto? A 3.5. Supongamos que es 3 gramos por litro. Listo. Pues eso es lo normal, esto es lo normal, eso es lo correcto. Entonces ya yo tengo el índice de referencia. Yo voy a decir 11.5 menos 4.5 y menos 3. Listo. Entonces aquí voy a obtener que todo esto me da 4. Aquí me va a dar su índice de suavidad, tiene que ser 4. ¿Qué pasa si aún es ácido? Digamos, es ácido cuando va a tener 6. Va a tener 6. O 7. 11.5, ¿no? Menos, digamos, 6 y menos 3. ¿Cuánto me va a dar? Entonces, 11.5 menos 9. ¿No? 11.5 menos 9 me va a dar 2.5. Este vino, si su índice de suavidad es 4, está muy bien. Aquí date un puntito más, 3 va a estar bien en ese rango. Y date a veces 0.5, a veces 1. 1 es mucho, digamos, 0.5. Y esto sería, digamos, 5, ya está. Aquí los vinos son duros, muy duros, ásperos, duros, digamos. Se califica con el nombre de, cuando baja esto, se califica con el nombre de duro. Y cuando estás arriba, es soso. Esto es soso y esto es duro. Duro. Entonces, ¿hasta qué momento dejamos? Hasta que esté, pues, que no seas ni soso ni duro. Si lo dejas mucho tiempo, ¿qué va a pasar? Si lo dejas mucho tiempo, va a ser soso, pues, ¿no? Soso. Entonces, si lo dejas poco tiempo, sigue duro, ¿no? 20 a 30 días hasta alcanzar la acidez correcta, que es de 4 a 5 gramos por litro de ácido tartárico. La fermentación maloláctica se realiza esto es la desacetificación tartárica. Ahora vamos a hacer la desacetificación debido al ácido málico. Si vemos que hay málico, entonces tenemos que hacer la fermentación maloláctica. ¿Dónde? En la segunda fermentación, durante la maduración. La fermentación maloláctica se realiza con bacterias del género Lactobacillus. Por la acción de estas bacterias, el ácido málico se transforma en láctico. Por si acaso, el láctico que se produce es LID, o sea, mezcla racémica de LID, llevado adelante por bacterias del género Lactobacillus. La fermentación maloalcohólica también se puede hacer, eso sería lo más deseable, convertir el málico en alcohol y no convertir el málico en otro ácido medio, además que no es tan agradable. En alcohol, 100 puntos, pero no siempre es posible, ya vas a ver por qué. La fermentación maloalcohólica se realiza con levaduras de las especies Esquizo-Saccharomyces pombe y Saccharomyces ludwigi. Esquizo-Saccharomyces pombe y Saccharomyces ludwigi. No hay otras levaduras. Primero, no es fácil disponer de estas levaduras. Por la acción de estas levaduras, el málico se transforma en etanol. Pero no siempre es posible, porque no se adaptan fácilmente estas levaduras sobre un vino terminado. Un vino terminado es muy estable. Yo he hecho pruebas en laboratorio. A un vino terminado bien elaborado, le he puesto bacterias del género Acetobacter aceti. Nada, no se adaptan. Le he puesto bacterias de los géneros Lactobacillus. No se adaptan. No adquiere fácilmente la enfermedad. Si tú has hecho una buena fermentación. Cuando le pongas esta levadura, no se va a adaptar. Ojalá se adapte, entonces te va a hacer la fermentación malo-alcohólica. Dos dificultades. Uno, de disponer las cepas de Esquizo-Saccharomyces pombe y Saccharomyces ludwigi. Uno, disponer de esas cepas. Y dos, es que se te adapte.
El tercer método era neutralización con carbonato de sodio. No debe ser más que el indicado. Y se realiza, perdón, y preferible realizar la adición al mosto antes de la fermentación. El indicado era, solamente le debes bajar 0,5 gramos por litro. Si tu acidez es 7, puedes bajar hasta 6,5. Si tu acidez es 6, hasta 5,5. Pero no puedes bajar más porque lo estás inestabilizando tu vino y además estás haciendo que sea salado para no inestabilizar el vino y darle el gusto salado. Finalmente, lo más fácil. ¿Cuál es lo más fácil? ¿Cuál es lo más fácil? ¿Cuál es el método más fácil? A ver. El método más fácil es ponerle azúcar. Le ponemos azúcar, jarabe le ponemos, le hacemos un vino dulce y el vino dulce que se... ¿No? Entonces, claro, a estas alturas tú le dices a un italiano, a un francés, a un español, a un argentino, a alguien que sabe de vinos. A ver, dame Cabernet Sauvignon dulce, te mata, pues, ¿me entiendes? No se puede. Cabernet Sauvignon, Merlot, Tanat, variedades tan nobles, no le puedes poner azúcar, para nada, ni jarabe, ni nada. Entonces, tomate un vino dulce, como que tomamos de un vino de segunda fermentación, chaptalizado, todo, ahí sí que le vamos a poner azúcar. Entonces, pero en esos vinos que tú compras, que dice, vino fino, dice, Colbert, vino fino tal cosa, no importa qué marca, no, el trapiche, pero si no pone la variedad ¿en dónde? Si no me pone la variedad en la botella, olvídate, no es un vino bueno. La calidad de un vino, en un 60% viene de la uva, la variedad. En un 30% viene de la fermentación, cómo has hecho la fermentación, o sea, la microbiología de la fermentación. Y en un 10% viene de tu tecnología, de qué tienes, qué dispones, qué fermentadores, qué isotermos. Entonces, la calidad está determinada por la variedad. Y si en la botella no lo has puesto es porque no quieres declarar de dónde es tu... Entonces, puede ser pues, hasta de remolacha. No puedes reclamar, porque para reclamar un vino de variedad no puede costar en Bolivia menos de 50 bolivianos. 40 es el dúo de ¿qué? De Aranjuez. El dúo de Aranjuez te cuesta 40 bolivianos. Ese es el vino, o el Chardonnay el vino blanco, 40 bolivianos. Ese es el vino más... Y vaya a saber todavía si es un vino completamente puro de esa variedad. Esos son los vinos que son más baratitos, que son 40. Pero si estás comprando con 20, 30, no reclames siquiera. ¿Sabes por qué no reclames? Porque vestir la botella, te voy a explicar, cuesta 10 bolivianos, vestir. O sea, entre que hemos comprado el capuchón, primero el corcho natural de alcornoque, de madera, caro. Hola, estoy en clases, por favor, después te llamo. Carlos, estoy en clases, después te llamaría. ¿Ya? Por favor. Sí. Ya. Entonces, les decía que vestir la botella cuesta. ¿Por qué? El corcho cuesta un montón, el capuchón, la tapa, la contratapa y el medallón. Obviamente la propia botella. No es la misma la botella que de un vino fino que de un vino cualquiera. No es, la botella inclusive es diferente, ¿no? Entonces, la botella cuesta 4 bolivianos, el normal, corriente. Las botellas buenas, ¿no? Para vino, con su huequito abajo, te cuesta 5 a 6 bolivianos la botella. Entonces, si estamos pagando 10 bolivianos de vestir la botella, y ¿cuánto te están cobrando el vino? Si te están vendiendo en 20, 10, otros 10, o 5 si te están vendiendo en 15. Encuentras vinos desde 20, 15. Ni esperes pues que sea de uva pura, entonces desde segunda fermentación, o de uvas moscatel. Eso es barato, uva moscatel es barato, pero es aromático, es pues duro, es nada que ver con buen vino, pues, ¿no ves? Entonces, yo lo siento al moscatel en el vino y te digo, tengo el peor concepto. Es más, a veces siento, imagínate, moscatel en vino tinto. Si yo siento aromas de moscatel en vino tinto, ¿qué significa?
que le he puesto colorante al vino blanco para convertirlo en tinto. Y los colorantes, todos son cancerígenos. Deben ser, recientemente han hecho estudios sobre los colorantes sintéticos. Los sintéticos todos son cancerígenos. Los naturales no. ¿Qué son naturales? Por ejemplo, los antocianos, el carmín, etcétera, etcétera. Hay varios naturales. Vamos a hablar más adelante. Muy bien, ahora viene la conservación. Después de la desacidificación viene la conservación de los vinos. Y ahí vamos a hacer un pequeño paréntesis para descansar. Nos vamos a tomar, estamos a 10:25, vamos a retornar en 10:45, 35, sí, 45, 35, 45. 11:15 retornamos, por favor, ¿ya? Hola, hola, no hemos hablado mucho hoy día, así que un solo de guitarra aquí, vamos a dejar de grabar. ¿Han entendido lo de los vinos? ¿Están entendiendo?